Hola, ¿se oye? ¿Me entendéis bien con la...? Bueno, pues buenas tardes. Nosotros, primero vamos a presentarnos. Venimos del Instituto Geográfico Nacional. No sé si lo conocéis, es un organismo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que junto con el Centro Nacional de Información Geográfica tenemos aquí dos stands en la Feria del Libro, que son el expositor número 5 y número 6. El Instituto Geográfico Nacional tiene diversas funciones, principalmente relacionadas con la cartografía, como por ejemplo la elaboración del Mapa Topográfico Nacional o el Atlas Nacional de España. Tiene también funciones asociadas a geofísica, como por ejemplo la vigilancia sísmica y volcánica y el sistema de alerta de tsunamis también. Tiene otro tipo de funciones relacionadas con la astronomía, tanto investigación científica como mantenimiento de infraestructuras, como es por ejemplo el Real Observatorio de Madrid, que está aquí en el Retiro y se puede visitar, o el Centro Astronómico de Lleves. Y tiene otras funciones relacionadas con la geodesia. Y de ese tipo de funciones, de las relacionadas con la geodesia, que ahora explicaremos qué es la geodesia, por si no lo conocéis, son de las que vamos a hablar hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos dando esta charla, que no es una charla, es una serie de charlas, que ahí se muestran las 4 que vamos a dar durante los próximos días en la Feria del Libro? ¿Por qué estamos dando estas charlas aquí? Pues el motivo es que el 12 de septiembre de 1870 se creó el IGN. La creación de este organismo lleva detrás diferentes objetivos. Uno de ellos era determinar la forma y dimensiones de la Tierra. Otro objetivo, realizar todas las triangulaciones geodésicas, nivelaciones, etcétera, para la elaboración del mapa topográfico nacional. Era uno de los objetivos más importantes. Entonces, si contamos, en septiembre de 2020 hemos hecho 150 años, así que estamos de aniversario. Durante todo este año hemos hecho una serie de actividades y eventos, hemos creado recursos online para celebrar este aniversario del Instituto Geográfico Nacional. En este link, aunque se clausura este mes el año, en ese link pueden visitar y chequear todas las actividades que hemos hecho. Muchas han sido grabadas, hay vídeos, hay una exposición en el Metro Guzmán el Bueno, está la exposición permanente en el Instituto Geográfico Nacional, también en Guzmán el Bueno, y hay muchísimos recursos desarrollados. Si les apetece, les invitamos a comprobar y a disfrutar de nuestro trabajo. Y por último, de esta pequeña presentación, muchas gracias a la organización de la Feria del Libro por permitirnos dar esta charla y por ayudarnos con su organización. Comenzamos. Bueno, nuestra charla vamos a hablar de geolocalización por satélite, qué es y cómo funciona. No sabemos muy bien qué background o qué antecedentes, si conocéis un poco de esta técnica, pero vamos a dar una charla muy básica y que seguramente os explique todo cómo funciona la geolocalización por satélite que utilizamos hoy en día. Pero antes queríamos presentarnos un poco personalmente nosotros. Yo soy Esther Azcue y mi compañero Víctor Puente. Tenemos estudios en matemáticas, topografía y particularmente en geodesia. Y particularizamos geodesia porque es el área en el que nosotros trabajamos en el Instituto Geográfico Nacional y del que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la geodesia? ¿Conocéis qué es la geodesia? La geodesia es una ciencia. Es una ciencia que se encarga de estudiar la forma y dimensiones de la Tierra, su campo de gravedad, sus variaciones en el tiempo, hace especial énfasis en el movimiento de la Tierra y también en la determinación de la localización de puntos en la Tierra. Y esto es lo que más nos interesa y en lo cual va a estar focalizada nuestra charla. ¿Qué es la geolocalización? Esta palabra se ha puesto de moda hace relativamente poco, se oye ahora en muchos sitios, pero la geolocalización no es más que determinar la posición geográfica de puntos sobre la Tierra. No es nada nuevo, simplemente actualmente se utilizan otras herramientas, otros métodos, pero esto se lleva haciendo desde la prehistoria prácticamente. Como podéis comprobar, aquí he puesto, por ejemplo, herramientas que utilizaban en la prehistoria para localizarse, para saber dónde estaban, como es, por ejemplo, un mapa que se descubrió en la cueva Tito Bustillo Ribadesella, en la que viene a representar la ría de la zona. Posteriormente, ¿qué se hizo para mejorar este tipo de mapas? Pues se desarrollaron herramientas, tanto matemáticas, pues se empezaron a dominar los conceptos de latitud y longitud, las proyecciones cartográficas y se fueron sofisticando un poco, bastante, los mapas.
Aquí podéis ver un detalle del mapa de Nolín, por ejemplo. Y ahora, en los últimos años, tenemos otro tipo de herramientas. Utilizamos imagen por satélite, utilizamos imágenes aéreas y podemos desarrollar otro tipo de herramientas que además prácticamente todos podemos llevarlas en nuestros teléfonos. Aquí os pongo 4 aplicaciones del IGN que se van a ver en otra charla del próximo sábado, que serían dos aplicaciones relacionadas con los mapas de España, una del Camino Santiago y otra de parques nacionales. Hemos visto lo que es localización, geolocalización, pero otra de las aplicaciones que vamos a ver hoy, bastante importante, es la navegación. ¿Qué es la navegación? La navegación es determinar nuestra posición, o sea, lo mismo que la localización, pero aparte ver a dónde vamos, trazar rutas. Nos interesa un desplazamiento, saber en tiempo casi real o lo más cercano a ello que podamos, por dónde estamos navegando. Siempre, igual que la localización, esto no es nada nuevo, llevamos navegando a lo largo de la historia muchísimos años, al principio utilizando métodos sencillos para navegar, utilizamos como referencia estrellas o referentes naturales y posteriormente los métodos se volvieron más elaborados y más precisos, porque para la navegación es muy importante tener precisión. Por ejemplo, en el siglo XV y siglo XVI, cuando comenzó la navegación transoceánica, surgieron nuevas necesidades. No es lo mismo la necesidad de precisión que se tenía antes a la necesidad de precisión que se tiene cuando vas a hacer un viaje transoceánico. Por ejemplo, Cristóbal Colón utilizaba un método que era la navegación por estima. Esta navegación consistía en conocer un rumbo dado por la brújula, una posición inicial y la distancia que iba midiendo en periodos de tiempo. Y así iba dibujando a través de un mapa los puntos por los que iba navegando, por los que iba trazando su ruta. ¿Cómo se medía la velocidad? Pues inicialmente, en los tiempos medievales, un ejemplo, una forma de medir el tiempo era con cantos. Tiraban un madero al agua que flotaba, imaginaos el madero estático en el agua, y se conocía cuánto medía el barco de principio a fin. Entonces, al lanzar el madero por la parte delantera del barco, comenzaban a cantar. Una vez llegaba el madero en la parte trasera, se avisaba y se anotaba la última palabra del canto. Sabiendo cuánto tiempo tenía ese canto, se podía determinar la velocidad a la que iba el barco. Pero esta no era la técnica que utilizaba Colón, existían otras formas un poco más sofisticadas, nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, Colón utilizaba un reloj de arena y cambiaba el saber simplemente la medida de distancia del barco por una cuerda con nudos. Lanzaba el madero, atado a una cuerda e iba soltando nudos hasta que el madero llegaba al final, hasta que se vaciaba, el reloj de arena. Entonces tenían una idea de qué distancia era medida a través de los nudos, conocían la distancia entre nudo y nudo, había transcurrido en el tiempo en el que se vaciaba el reloj de arena. Era otra forma para medir la velocidad. Pero ¿qué pasa? Que estas formas de navegación son muy imprecisas y en el mar la imprecisión suele llevar a catástrofes y muertes. ¿Qué utilizamos hoy en día? Pues bueno, lo más común para posicionarnos, existen diversas técnicas, pero la más común y que estoy segura que todos habéis utilizáis habitualmente, es la que conocemos como GPS. ¿Pero qué es el GPS? A veces, hablando de GPS, hacemos referencia, pues puede ser un instrumento. A veces hemos dicho, pásame el GPS del coche o el navegador. Bueno. También hacemos referencia a GPS cuando hablamos, por ejemplo, de la ubicación del teléfono. Muchas veces, para enviar, por ejemplo, nuestra ubicación por WhatsApp, activamos la ubicación de nuestro teléfono mandando nuestra posición actual. Hacemos también uso del GPS, por ejemplo, cuando utilizamos diversas aplicaciones que sirven pues, para monitorizar rutas, pues si vamos a la montaña y queremos seguir una ruta, utilizamos el GPS. O, por ejemplo, aplicaciones para hacer deporte. Y utilizamos también muchas veces el GPS inconscientemente a través de juegos o otro tipo de aplicaciones que te piden que habilites el servicio de ubicación. Como he comentado, muchas veces utilizamos esta palabra para identificar un instrumento de medida.
Ahí veis, por ejemplo, un teléfono, el navegador del coche, que también le llamamos GPS, un GPS topográfico de obra, que sería ese que tenéis allí, que luego mi compañero os hablará de todas las diversas aplicaciones con GPS, o un GPS geodésico, que alcanza altas precisiones, como este que tenemos aquí y que normalmente no va situado en trípode, sino que estaría bien monumentado sobre un pilar de hormigón. También solemos utilizar la palabra GPS para identificar una constelación de satélites. Muchas veces, igual habéis leído en el periódico, pues sea un lanzamiento de un satélite GPS o otro tipo de noticias que hace relación a GPS, nos lo relaciona con algo de satélites. ¿Pero qué es GPS? Es algo más completo. GPS es un sistema. Vamos a ir viendo más o menos cada uno de los componentes de este sistema. No es una cosa, no es un instrumento, es un sistema en sí solo. Si, por ejemplo, tenemos nuestra Tierra rodeada de la atmósfera y estamos en la Tierra con un receptor y queremos saber nuestra posición, pues el primero de los componentes de este sistema sería el conjunto de todos los receptores que estamos utilizando en la Tierra para saber nuestra posición. Y ese segmento se llamaría segmento usuario. Todos los usuarios y aplicaciones que disfrutan de esta tecnología. Por otro lado, como hemos dicho, necesitamos para posicionarnos satélites. Y estos satélites se comunican con nosotros a través de señales. El conjunto de los satélites y las señales es lo que denominamos segmento espacial. Además, todo esto necesita un control. No se puede lanzar un satélite y dejarlo sin control. Se tiene que calcular su órbita, saber su posición, porque al final los vamos a utilizar como referencia, entonces necesitamos saber dónde está esa referencia. Y existe una red de estaciones en tierra que se dedica a seguir a estos satélites y calcular su posición, mandarlas a una estación máster que hace todos los cálculos pertinentes y al final nos hacen llegar la información a través de los propios satélites. Esto es lo que conocemos como segmento de control. Si a todo esto le añadimos los correctos modelos físicos, matemáticos, obtenemos nuestra posición. Vamos a ver ahora a continuación cómo. ¿Cómo nos da nuestra posición el GPS? Bueno, ¿qué nos da primero? Pues nos da nuestra posición en espacio y en tiempo. Es muy importante porque hay muchas aplicaciones que se basan de este tiempo que nos da el GPS, pues aplicaciones que requieren tiempo muy, muy preciso, como por ejemplo pues actividades financieras o otras transacciones que necesitan tener una precisión importante en tiempo. Entonces nos da nuestra localización en el espacio y en el tiempo. Es decir, podemos saber dónde estamos en cualquier instante. Esta posición nos viene dada a través de coordenadas. Normalmente el GPS nos da unas coordenadas que llamamos coordenadas geocéntricas, es decir, si situamos unos ejes con un origen en el centro de la Tierra, un eje Z coincidiendo con el eje de rotación de la Tierra y un plano XY coincidiendo con el ecuador, orientado el eje Y hacia el meridiano de Greenwich, podemos localizar puntos sobre la Tierra de forma única. Luego, esta posición podemos transformarla a lo que usualmente conocemos todos, que es la latitud, la longitud y la altura, teniendo así la posición de distintos puntos de forma única sobre la Tierra. ¿Cómo funciona el GPS? ¿Cuál es el principio que hay detrás del GPS? Pues es una cosa que se llama trilateración. La trilateración se basa en la medida de distancias para saber dónde estamos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginar que estamos en la Tierra con nuestro receptor, que somos este puntito con un teléfono móvil o con otro tipo de receptor de los que hemos comentado, y conocemos la distancia, somos capaces de medir de alguna forma la distancia de la que estamos de un satélite. Imaginaos esta distancia. Vale. En el momento en que, ¿dónde podemos estar? Si estamos a esta distancia no podemos estar aquí, estaríamos más cerca. Tendríamos toda una esfera de posibilidades donde nosotros podemos estar, ¿vale? Podríamos estar aquí, porque solo conocemos una distancia. Aquí existen muchísimas posibilidades. ¿Qué pasa si conocemos la distancia a un segundo satélite? Si sabemos que estamos a esta distancia del primer satélite y a esta distancia del segundo, entendiendo, ¿dónde podríamos estar? Podríamos estar en todos estos puntos. ¿Qué figura matemática corresponde a estos puntos? Una circunferencia. No sé si veis, solo podríamos estar en una circunferencia de puntos. Todavía no sabemos nuestra posición de forma única.
con 2 satélites no podríamos saber dónde estamos. Si cogemos un tercer satélite, estaría aquí, y sabemos la distancia a ese tercer satélite, para guardar la distancia a todos ellos solo podríamos estar en 2 posiciones, aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, con 3 satélites ya solo tendríamos 2 posibilidades. ¿Qué pasa? Que normalmente uno de los puntos coincide sobre la Tierra, sería el nuestro, nuestra posición, y el otro suele caer en el espacio exterior. O sea, es una solución ridícula. Entonces, con 3 satélites, en realidad seríamos capaces matemáticamente de determinar nuestra posición. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver que estas distancias las obtenemos gracias a la medida del tiempo. Y los relojes de los satélites son relojes muy precisos. Pero los relojes que solemos tener en los receptores en tierra, como es el reloj que tenemos en nuestro teléfono móvil, no suelen ser muy precisos. Entonces, en toda esta medición hay errores. Ya no es el modelo matemático perfecto que hemos planteado, existen errores. Es decir, se suele utilizar un cuarto satélite para minimizar estos errores, estimar nuestra posición y el tiempo de la observación. Necesitamos entonces 4 satélites para dar nuestra posición y tiempo. Como hemos comentado, la distancia a los satélites es lo que observamos, luego os dará más detalles mi compañero Víctor, y esta distancia la vamos a medir gracias a las señales que nos envían los satélites. Matemáticamente, os he puesto simplemente para que veáis que es una curiosidad, pues si tenemos nuestras coordenadas x y z comunes en las 3 ecuaciones, que es lo que queríamos determinar, la x y z de dónde estamos, y conocemos las posiciones de los satélites que usamos como referencia y la distancia que medimos a ellos, pues al final sería un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Así, planteado de forma fácil. A todo esto habría que tener en cuenta todos los errores de la observación, pues al pasar la señal la atmósfera y multitud de errores de los relojes del receptor, del satélite, que hay que tener en cuenta. Pero simplemente para hacernos una idea, de forma fácil sería resolver este sistema. ¿Cómo vamos a explicaros? Vamos a entrar un poco más en detalle. Yo os voy a hablar sobre el sector espacio, es decir, los satélites y las señales, y mi compañero Víctor os hablará de cómo recibimos esas señales y cómo determinamos esta distancia que os he explicado, los errores que hay en el camino de la señal desde el satélite a la Tierra, y finalmente os vamos a contar aplicaciones que se basan en este GPS. Bueno, pues yo os he estado hablando todo el rato de GPS, pero hay otro término que es GNSS, no sé si lo conocéis, que son las siglas de Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegación por Satélite. Se parece un poco a lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es el GNSS? Bueno, pues lo que os he estado hablando de GPS, que son las siglas de Global Positioning System, es en realidad el sistema, es solo uno de los sistemas que hay. Existen multitud de sistemas de navegación, bueno, multitud, pero hay 4 globales, 2 regionales y unos sistemas que se llaman de aumentación, que no los vamos a explicar aquí, simplemente que los conozcáis. Pero GPS sería el sistema estadounidense, es el que primero surgió, el que primero se completó y por eso es el más conocido. Es un sistema que nace con carácter militar, y normalmente nos hemos quedado con esa terminología cuando de verdad deberíamos estar usando la terminología GNSS, Global Navigation Satellite System. Existe, por ejemplo, otro sistema que es GLONASS, es el sistema ruso, que en ruso se diría Global Naya, Navigation Naya, Sputnikovaya Sistema, sería la pronunciación de este, que viene a significar lo mismo, un sistema de posicionamiento por satélite. Tenemos nuestro sistema europeo, Galileo, el sistema chino, Beidou, que traducido sería brújula, y 2 sistemas regionales, que uno sería el indio y otro el japonés, que esos solo sirven a su región. Mientras que GPS, GLONASS, Galileo y Beidou están preparados para dar una solución para posicionarnos en cualquier parte del mundo, los otros 2 solo servirían para su entorno específico. Para que os hagáis una idea, lo que sería todo GNSS, todo este conjunto de satélites, está formado por más de 100 satélites, la mayoría de ellos en unas órbitas que se llaman medias, es decir, orbitan a unos 20.000 kilómetros de nosotros, pero hay algunos satélites en órbitas geoestacionarias. La órbita geoestacionaria es una órbita muy especial porque solo hay uno, es una órbita que está a 36.000 kilómetros y
el tiempo que tardaría un satélite en dar una vuelta a esta órbita coincidiría con el periodo de rotación de la Tierra. Es decir, si estuviésemos viendo un satélite en órbita geoestacionaria, como giraría a la vez que nosotros, lo veríamos todo el rato como un punto fijo en el cielo. Entonces, esta órbita es muy interesante pues, porque para satélites de telecomunicaciones, meteorológicos, que quieren cubrir solo una zona. Imaginaos un satélite que solo quiera dar el tiempo en España, por ejemplo, pues esta órbita se aseguraría que ese satélite está todo el rato en el mismo punto sobre nosotros. Para que os hagáis una idea, hemos dicho que hay unos 100 satélites GNSS, pero existen casi 6.000 satélites y cientos de miles de piezas de escombros espaciales, de basura espacial, satélites que ya dejan de funcionar y se queda por ahí orbitando. Esto es muy peligroso porque, si habéis visto la peli Gravity, pues hay grupos de escombros que van destruyendo otros satélites, entonces es un verdadero problema. Os he preparado un vídeo para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando el nivel de satélites que hay en el espacio. Bueno, esto es una aplicación en la que se puede ir comprobando cada uno de los elementos que tenemos. ¿Vale? Bueno, pero el vídeo que me interesa es este, para que veáis cómo ha ido evolucionando el nivel de satélites que tenemos sobre nosotros desde el año 1957. Según se aleja el zoom, podéis ir viendo dónde está la órbita que os he comentado, la órbita geoestacionaria, que solo hay uno y que es muy cotizada y se ve bastante bien. Se estaría formando por aquí todos estos satélites que van rotando a la misma vez que la Tierra y por tanto se mantienen fijos sobre puntos de la Tierra. ¿Qué pasa? Bueno, finalmente tendríamos algo así. Si pudiésemos ver desde fuera todo lo que hay en realidad sobre nosotros, veríamos algo así. Vale, pues vamos a hablar un poco más sobre las 4 constelaciones globales, dejando de lado las 2 regionales, que nosotros no nos podrían dar, por ejemplo, a priori un posicionamiento fuera de esas regiones específicas. Las 4 grandes constelaciones, GPS, Galileo, GLONASS y Beidou, tienen configuraciones similares. Cambia, por ejemplo, el número de planos orbitales en los que tiene sus satélites. La que más planos tiene es, por ejemplo, GPS. Galileo y GLONASS comparten 3 planos orbitales y Beidou tendría también 6. Cambia un poco el número de satélites, cada uno de ellos tiene diferentes números de satélites, pero están diseñados para que todo el rato al menos podamos coger la señal de 4 satélites. ¿Por qué? Porque es el mínimo que necesitamos para calcular nuestra posición y por tanto para tener una solución, y por eso son sistemas globales. Hemos dicho que nos tienen que dar una solución en cualquier instante y en cualquier posición. Tienen también distintas inclinaciones, simplemente pues destacar que GLONASS tiene una mayor inclinación sobre el ecuador. ¿Por qué? Porque como está hecho, es el sistema ruso, está diseñado para que tenga su óptimo funcionamiento en latitudes muy altas. Entonces son satélites mucho más inclinados o algo más inclinados que el resto, y distintas altitudes, que pueden ir desde los 19.100 kilómetros, que sería el sistema europeo Galileo, hasta el más alto que sería GLONASS, hasta Galileo, que serían unos 23.000 kilómetros.
Si queréis comprobar, por ejemplo, qué satélites está recibiendo, qué constelaciones recibís en vuestro teléfono móvil, os puedo recomendar un par de aplicaciones. Una de ellas es GNSS Compare. Esta aplicación es la ganadora de un concurso que hubo en la ESA, en la que se daba un premio a propuestas para desarrollar aplicaciones móviles que utilizasen el sistema Galileo, un poco para incentivar al público a usar este sistema en el que Europa tanto dinero ha invertido y que necesitaba un empujón para empezar a utilizarse. Esta aplicación lo que os hace es que os dice, aparte de deciros cuántos satélites está escogiendo, GPS, que es los que inicialmente prácticamente los móviles solo cogían GPS, cuántos estáis utilizando para vuestro posicionamiento, cuántos Galileo y la variación de las coordenadas utilizando uno, otro o los dos. Por ejemplo, si veis este esquema, este es el parking del Instituto Geográfico Nacional y en función de qué sistema estamos utilizando, pues nos sale la posición en un punto u otro. En este caso, esta es incorrecta, yo estaba en esta esquina, ¿vale? También nos da pues otros parámetros como la fuerza con la que estamos, la relación señal-ruido, que es como un indicativo de la energía con la que estamos recibiendo las señales de cada uno de los satélites y otros parámetros que podéis ver en la aplicación. La segunda de ellas se llama Galileo PVT, que es una aplicación desarrollada por unos ingenieros de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, un poco a modo en su tiempo libre. Esta aplicación es muy interesante porque también os muestra la solución, vuestro posicionamiento con distintos sistemas y aparte os da información de los satélites, dónde están los satélites sobre vosotros en cada momento, nos dan sus efemérides, ¿vale? Tiene otra, os la he puesto porque tiene un uso, por decirlo, muy interesante, que es que tiene un servicio de realidad aumentada. Si vais moviendo la cámara de vuestro móvil, os va diciendo dónde está la posición de los satélites que tenéis en ese momento sobre vosotros y si apuntáis con el centro de la cámara al satélite, os da información como, por ejemplo, desde qué lanzadera se lanzó o distintos parámetros de la señal que estáis recibiendo ese satélite. Es muy curioso. ¿Cómo son estos satélites GPS? ¿Cómo es un satélite GPS o qué tiene? Pues uno de los factores casi muy importante, aunque parezca que no, de los satélites GPS son los paneles solares, porque al final nos va a definir la vida útil del satélite. Estos satélites, si no se controlan, si no se hacen maniobras, se van de órbita y no nos servirían. Necesitamos tener su órbita controlada para que sean nuestra referencia. Y esa energía para hacer esas maniobras nos las va a dar los paneles solares. Tiene otro tipo de componentes externos como antenas de emisión y recepción, al final pues para emitirnos la señal y recibir ellos datos del segmento de control en tierra. Tiene otro tipo de componentes internos como relojes atómicos, transmisores radio, de los que hablaremos ahora, estabilizadores para controlar su posición, reflectores láser para seguimiento. Esto con otra técnica llamada SLR, Satellite Laser Ranger, lo que hacemos es, haciendo medidas a estos retroreflectores que llevan los satélites, poder calcular su órbita de forma precisa. Un satélite GPS tiene una vida media de unos 12 años y un peso de unos 1.500 kilogramos. Para que os hagáis una idea, pesa aproximadamente como un Volkswagen Beetle, de esto, un escarabajo. Y las medidas aproximadas es casi un cubo de 1 por 1 por 1. Estas señales que nosotros utilizamos, que os va a explicar Víctor cómo utilizamos para sacar nuestra distancia al satélite, a partir de esta señal se genera en el satélite y son generadas a partir de osciladores o relojes. Genera un tipo de onda que la podemos describir por estos parámetros, pues la longitud de onda, la frecuencia de la onda, que es cuántas veces se repite cada uno de los ciclos de la onda en un parámetro de tiempo, el periodo, la amplitud. Estos osciladores generan la frecuencia fundamental del sistema GPS, que es 10,23 MHz. Como se utilizan relojes para generar estas señales, es muy importante que estos relojes sean muy estables y no se desvíen, que sean muy precisos. Para que os hagáis una idea, el tipo de relojes que utilizan los satélites GPS son relojes atómicos, principalmente rubidio, cesio o lo que se llama máser de hidrógeno. El tiempo que tardan estos relojes en desviarse un segundo sería, por ejemplo, para un reloj de cuarzo 30 años, que sería pues, un reloj que podríamos utilizar cualquiera de nosotros en tierra,
pero los que llevan los satélites pues, se tardarían en desviar un segundo si es de rubidio 3.000 años, de cesio 30.000 años y si es más de hidrógeno 3 millones de años. Esta frecuencia fundamental que genera el satélite con el oscilador se amplifica y se convierte en otro tipo de señales. Estas señales se encuentran en la banda L de las microondas. Este es el espectro electromagnético que nos da una clasificación de los tipos de radiación electromagnética que hay en función pues, o de su longitud de onda o de su frecuencia. Pues estaríamos en esta parte del espectro. Tendríamos aquí, por ejemplo, el espectro visible y nosotros estaríamos en la parte de las microondas. Estas señales, que las llamamos portadoras, son unas ondas de unos centímetros de longitud. Y se utiliza este tipo de señales porque viajan muy fácilmente por el espacio, pero están vacías de contenido. Son como un canal al que luego le tenemos que cargar la información que queremos que dé el satélite al receptor. Para que os hagáis una idea, esta sería la señal portadora, que viaja fácilmente por el espacio, pero no lleva información. Entonces, le queremos cargar códigos. Entendiendo código como una sucesión de unos y ceros, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, del lenguaje que tienen los ordenadores, que al final nos habla en un lenguaje binario. El tipo de modulación que se hace a esta señal es una modulación en fase. Pues, por ejemplo, si queremos cargarle un 1 a la señal, se deja la señal tal cual está, pero si tocaría cargarle un 0, se invierte la fase. Existen varios tipos de código que llevan estas señales, pueden ser o civiles o militares, y estudiando el código es una de las formas en las que podemos calcular la distancia a la que estamos del satélite, que nos comentará más mi compañero. Y aparte llevan también otra cosa que se llama mensaje de navegación. Este mensaje de navegación es mandado por el segmento de control al satélite y él lo reenvía a los usuarios. ¿Y qué información nos dan los satélites en este mensaje de navegación? Pues nos da información de los parámetros orbitales de los satélites, que son unas cantidades matemáticas que nos indican de forma única en qué punto está el satélite dentro de su órbita. Nos da también otro tipo de información, como el estado del reloj del satélite, correcciones de la señal por retardos atmosféricos y otro tipo de mensajes espaciales. Para que os hagáis una idea, esto sería un mensaje de navegación que nos mandaría el satélite. Es un formato que se llama RINEX estándar. Y dentro del RINEX pues, tendríamos las distintas cantidades, que son los parámetros orbitales, los he marcado aquí, que nos describe de forma única la posición del satélite en su órbita. Esto sería ahora, a continuación, con mi compañero Víctor, vamos a ver cómo coge el receptor estas señales y lo transforma a distancia. Ya habríamos finalizado con la parte de sector espacio, satélites y señales. Buenas tardes. Muchas gracias, Esther, por la introducción a mi parte. Como os comentaba, una vez tenemos el marco general de lo que son los sistemas de navegación, la estructura, vamos a ver cómo medimos y qué aplicaciones tenemos a partir de esas mediciones. En GNSS tenemos dos tipos de mediciones. Como todo en la vida tenemos diferentes escalas. Tenemos una primera aproximación, las medidas de código, que es algo que utilizan, por ejemplo, nuestros smartphones, la medida, digamos, más burda, con menos precisión. Después tenemos las medidas de fase, que ahora veremos lo que son, que nos permiten alcanzar la máxima precisión posible utilizando estos sistemas. Y luego, en función de cada sistema con el que trabajemos, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, los sistemas que nos ha explicado Esther, trabajaremos en diferentes frecuencias. Digamos que la tecnología es la misma, pero trabajamos en diferentes puntos del espectro electromagnético para que las medidas no entren en conflicto. También nuestra precisión va a depender de nuestro equipo, de nuestro hardware. Igual que tenemos coches como un Ferrari o como un utilitario, en este mundo tenemos desde lo más sencillo, que sería nuestro smartphone, que tiene integrado a la vez una antena y un receptor GNSS, algo más intermedio, como podría ser un navegador de coche, donde podemos tener un poco más de precisión, y luego ya nos iríamos a la gama alta, que es una estación permanente GNSS como las que opera el Instituto Geográfico Nacional. Son estaciones que cuestan en torno a 20-30.000 euros y que permiten alcanzar la máxima precisión. Dado que nos gastamos tanto dinero en este tipo de equipos, tienen que estar en lugares muy estables, como pueden ser pilares de hormigón o monolitos ubicados sobre azoteas de edificios. No podemos gastarnos mucho dinero en un instrumento
que luego ubicamos en un punto que no es estable, que sufre alteraciones. Como os decía, tenemos dos tipos de medida, la medida de código y la medida de fase. La medida de código, que es la más sencilla, la que utiliza nuestro smartphone habitualmente, se basa en un principio que es el principio del tiempo de llegada, lo que ha tardado en llegar la señal desde que salió del satélite hasta que llega a nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Todos los satélites emiten una secuencia única. Cada satélite emite un patrón de unos y ceros que se monta sobre la fase, sobre la medida, sobre la onda portadora que nos comentaba Esther. Y después los receptores tienen una réplica de ese código que están generando de manera continua. Mediante un proceso que se llama de correlación, que consiste simplemente en encajar esta secuencia en la de arriba, desplazándola de la derecha a la izquierda, sabemos el tiempo que ha tardado la señal en viajar. Eso es lo que ha tardado la señal desde que salió del satélite hasta que llega a nosotros. Si ese tiempo lo multiplicado por la velocidad de propagación, que es una cantidad conocida, que es la velocidad de la luz, tenemos la distancia. La distancia afectada a errores, pero una distancia. En cambio, las medidas de fases se basan en observar la onda que llega a nosotros. Para ejemplificar esto, tengo aquí una cuerdecilla con unos nudos, cada más o menos 10-15 centímetros. Entonces, el proceso sería análogo a lo siguiente. Cuando un satélite está orbitando, digamos que nos tiraría una cuerda. Nosotros la cogeríamos, pero no sabemos qué distancia en ese momento. Pero a medida que el satélite se mueve, yo puedo ir contando nudos. Y contando nudos, yo voy sabiendo la distancia relativa. Pero claro, yo no sé la distancia que vi al principio. Esa distancia, que es lo que llamamos ambigüedad, es un parámetro que calculamos mediante algoritmos matemáticos, sabiendo que es un valor estable. ¿Por qué conseguimos tanta precisión de esta manera? Porque no es lo mismo contar nudos o contar amplitudes de onda de unos 20 centímetros a equivocarme en esta cantidad en la medida del tiempo que multiplicada por 300.000 kilómetros por segundo. A poco que me equivoque aquí, se me va a amplificar, mientras que aquí puedo alcanzar precisiones milimétricas. Y esto lo puedo explotar para múltiples aplicaciones que luego veremos. Como os comentaba, tenemos errores. Siempre que medimos, es algo inherente al proceso de medida, vamos a tener errores. En el caso de las medidas a los satélites de navegación, tenemos errores por la falta de sincronización de los relojes, tanto en el satélite como en el receptor. En el satélite son muy pequeños, pero aún así existen. La señal, cuando sale del satélite a 20.000 kilómetros, llega a nosotros a través de la atmósfera, dos capas principales, la ionosfera y la troposfera, que va a hacer que esa señal se refracte y en vez de medir una cierta distancia, esta distancia sea mayor. Y también vamos a tener efectos de rebote, es lo que llamamos el efecto multipath, en inglés, que sería efecto multicamino, que ahora os comentaré más en detalle. Voy a comentar brevemente sobre cada uno de los errores. El primero sería el relativo a la posición y la sincronización del satélite. En tiempo real no podemos tener una precisión muy elevada de la posición del satélite. Nuestro smartphone normalmente, cuando está trabajando en la calle, se recibe una posición del satélite con una precisión de en torno al metro. Hay que tener en cuenta lo que decía Esther, estamos ubicando un satélite del tamaño de un coche a 20.000 kilómetros con precisión de 1 metro. Pero esta precisión se puede incrementar. Hay científicos que a partir de datos registrados por una serie de estaciones en tierra son capaces de unos días después obtener esa posición del satélite con precisión de centímetros. Ubicar un coche a 20.000 kilómetros con precisión de centímetros. Como os decía, la señal sale del satélite y hasta que llega a nosotros atraviesa la atmósfera. Atraviesa por un lado la ionosfera, que es una capa de la atmósfera donde hay electrones. La radiación electromagnética del Sol se queda atrapada por el campo magnético de la Tierra y los electrones se quedan en esa capa acumulados. Eso hace que la señal se refracte, aumentando el efecto de la distancia medida. No obstante, la ionosfera es un medio dispersivo, con lo cual ese retraso va a depender de la frecuencia. Si trabajamos con medidas en diferentes frecuencias, vamos a poder cancelar ese efecto. Y después tenemos la troposfera, que es donde está la mayor parte de los fenómenos meteorológicos, básicamente agua, que hace que también la señal se refracte. Todos esos efectos hay que darlos en cuenta para tener una precisión mayor en el posicionamiento. Y por último, el efecto multipath, que consiste en que la señal que debería llegar de forma directa a nosotros se refleje en edificios, en coches cercanos
Por eso a veces nos quejamos de que el Google Maps nos pone la pelotita encima de un edificio. Pues todos estos efectos contribuyen a que no nos ubique de manera precisa. Cuando estamos en una zona, en un cañón urbano, digamos, entre dos edificios altos, hay que tener en cuenta que los satélites que tenemos en vista son muy pocos. Si a eso le añadimos efectos de este tipo, hay que entender que la precisión se ve muy afectada. Como os decía, la distancia que medimos es una distancia geométrica, puramente distancia del usuario al satélite, más una serie de errores. ¿De qué magnitudes hablamos de esos errores? El retraso de los relojes puede llegar a hacer que esta distancia aumente 300 kilómetros, con lo cual es necesario corregirlo. La ionosfera en torno a 2 a 50 metros, la troposfera entre 2 y 20 y el multipath más pequeño afecta de 1 a 2 metros. Y por ejemplo, ¿cuánto influye la rotación terrestre en todo esto? Es decir, la señal sale del satélite y hasta que llega a nosotros, la Tierra rota y decimos, pero eso tiene que llegar muy rápido, va a 300.000 kilómetros por segundo. Pues hay que tener en cuenta lo que rota la Tierra en ese tiempo, porque si no nos podríamos equivocar por una magnitud que no es pequeña. Si tenemos en cuenta que la rotación, el radio de la Tierra son unos 6.300 kilómetros, su velocidad de rotación es, pues, considerando que da una vuelta al día, que es 40.000 kilómetros en 24 horas, hace que vaya a una velocidad de 2.700 kilómetros por hora, por lo que es lo mismo 0,46 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tarda en viajar la señal? Pues 20.000 kilómetros entre la velocidad de la luz, que son 70 milisegundos, es decir, nada. Pero si multiplicamos esto por esto, nos da 30 metros. Es decir, la Tierra rota 30 metros en lo que la señal tarda de llegar desde el satélite a nosotros. Con lo cual, son efectos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para minimizar esos errores? En aplicaciones de precisión, como puede ser la topografía, donde necesitamos posicionamiento con una precisión del orden del centímetro. Pues nos basamos en estaciones permanentes, como las que os comentaba antes, que tienen coordenadas conocidas con precisión, y lo que hacemos es una especie de regla de 3. Si yo soy un usuario que estoy aquí y que los satélites en ese momento me dicen que estoy en la coordenada X 201 y 202 metros, me puedo apoyar en un compañero en una estación permanente de coordenadas conocidas, que en ese momento el sistema le dice que está en la coordenada 101, 102. Pero yo sé, por otros métodos, que eso no es cierto, que la coordenada verdadera de este punto, de esta estación permanente, son 100, 100. Con lo cual yo sé que me estoy equivocando, restando estos dos valores, que me estoy equivocando en 1 metro en la coordenada X y 2 metros en la coordenada Y. Es una especie de regla de 3. Si tú tienes este error, pues yo tengo este. Pero para eso necesito que existan estaciones permanentes a las que conectarme, de las que tener esa información. Hasta aquí ha sido un poco ver cómo se mide, qué principios de medida se utilizan para posicionarnos, y ahora ya vamos a pasar a ver las aplicaciones. Los sistemas de navegación no es solo calcular nuestra posición, hay mucho más que todo eso. Como jarrea, madre mía. La geolocalización se ha convertido en una necesidad básica, igual que la luz, igual que Internet. Saber dónde estamos es una necesidad básica. Actualmente, los usuarios de estos sistemas, principalmente, el 53% es lo que se llama LBS, los servicios basados en localización, los móviles, los navegadores. Bueno, los móviles en este caso, los navegadores, que son esta aplicación que viene aquí como road, que sería carreteras, viene a constituir el 40%. Y el resto son aplicaciones que tienen un menor peso en el reparto de usuarios de los sistemas de navegación. Destaca la topografía y después tenemos una serie de aplicaciones que vamos a ver en detalle. Y luego en esta gráfica tenemos una previsión del crecimiento de los dispositivos GNSS que hace la Agencia Europea de GNSS a lo largo de los próximos años. Se espera que los dispositivos basados en GNSS aumenten ligeramente hasta 2025, hasta llegar a los 7.000 millones de dispositivos en todo el mundo, básicamente aspirando a que en todo el mundo tenga un smartphone y sea capaz de posicionarse. Y luego se espera que los servicios de valor añadido medidos en millones de euros aumenten de manera continua. Los sistemas de navegación, como vais a ver ahora, permiten una gran variedad de aplicaciones, permiten mejorar los procesos, permiten ser más eficientes. Y eso genera servicios de valor añadido que permiten
generar riqueza, generar actividad económica. Como os decía, la principal aplicación son los servicios basados en localización, la navegación, los móviles. Yo quiero llegar de un punto a otro, utilizo mi smartphone y me dice cómo llegar. En ese punto estoy utilizando los sistemas de navegación. Pero tenemos más servicios de este tipo, el geomarketing. Por eso es tan importante los datos. A partir de cómo nos comportamos y por dónde nos movemos, las empresas pueden decidir dónde colocar un determinado comercio. De ahí que se haga tanto hincapié en la protección de los datos. Y uno de esos datos sensibles es nuestra ubicación, porque a partir de eso se pueden hacer estudios que generan muchos beneficios a las empresas. Aplicaciones de seguridad de emergencia, como os contaré una hora, que veremos un vídeo. Pues, por ejemplo, desde el año pasado todos los coches que se fabrican en la Unión Europea tienen que tener un sistema que se llama eCall, que en caso de accidentes activa un mecanismo que avisa a un servicio de emergencias al que le mandan nuestra ubicación. Para el caso de accidente y que estemos inconscientes, acudan a los servicios de emergencia. También en deportes, pues los relojes que tienen GPS, que permiten hacer un tracking, un itinerario de por dónde hemos estado, o los juegos y realidad aumentada que hemos visto antes con Esther, el Pokémon GO, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Os voy a enseñar un vídeo de un servicio que tiene el sistema Galileo para la asistencia en caso de problemas en el mar. Es un vídeo en el que se ve a una persona que va navegando con un velero, tiene un golpe con un objeto que estaba flotando. En ese momento pues se ve que empieza a hacer aguas el barco y utiliza un sistema, lo está buscando, por el cual emite una señal, y esa señal llega a los satélites Galileo. Esa señal que llega a los satélites Galileo se envía a un centro de control. Y ese centro de control, a partir de la ubicación que ha enviado el usuario, gracias a los sistemas de navegación, sabe dónde está, puede enviar esa señal. Esa se envía a los servicios de emergencia, en este caso un helicóptero y salvamento marítimo. Y en este momento el segmento de control le envía una señal al satélite para que se la envíe al usuario, para que sepa que viene la ayuda. Psicológicamente es algo muy importante saber que vienen a rescatarte. Y en ese punto pues consiguen rescatarle, y es un poco para que veáis cómo funciona el sistema. Es un sistema en el que participa la constelación Galileo y hay otra serie de satélites que también contribuyen. Más aplicaciones en carreteras. Una que viene pisando fuerte, el coche autónomo. El coche autónomo, entre más sensores, uno de ellos son los sistemas de navegación. Por supuesto que necesitará cámaras, necesitará sistemas inerciales que sepan su aceleración, su orientación, pero su posición es algo fundamental. Para control de flotas, para monitorizar el tráfico, para monitorizar por dónde se encuentran mercancías peligrosas. El peaje electrónico, sin necesidad de usar barreras, en función de por qué carretera estemos transitando, que nos cobren, sin necesidad de parar en una barrera, meter una tarjeta, simplemente con nuestra posición se pueden utilizar sistemas de peaje electrónico. Tacógrafos para ver la velocidad, estamos hablando siempre de posición, pero a partir de una serie de posiciones en el tiempo, yo puedo calcular mi velocidad. Una noticia que veía esta mañana es que se va a implementar como obligatorio una luz de emergencia que va a llevar un GPS integrado. En caso de accidente hay que colocar la luz y permitirá ubicar el accidente. El sistema eCall que os comentaba también, esto que es muy útil para que nos diga cuánto tarda en venir el autobús, pues se basa todo en sistemas de navegación. En aviación y ferrocarriles, pues más o menos lo mismo. Tenemos la navegación de los aviones, normalmente cuando se encuentran en ruta utilizan sistemas de navegación, cuando se encuentran en maniobras de aproximación a un aeropuerto, actualmente se utilizan sistemas de radar, pero se están empezando a implementar más cada vez sistemas de GNSS. También los drones, que por ejemplo en América, dado digamos, el urbanismo, es más fácil tener sistemas de reparto basados en drones que te dejan tu paquetito de Amazon en tu jardín, pues todo ello se basa en sistemas de navegación por satélite. Los ferrocarriles, actualmente está trabajando para utilizar
los sistemas de navegación como un sistema más de verificación. Recordaréis el desgraciado accidente de Santiago, donde se hablaba mucho de los sistemas de baliza y del sistema RTMS. Pues se está intentando empezar a utilizar los sistemas de navegación para controlar en todo momento dónde se encuentran los trenes y a qué velocidad van. Aplicaciones marítimas, como ya os he comentado, hemos visto la aplicación en el caso de emergencias, igual que en aviación o en ferrocarriles, pues para saber dónde se encuentran los barcos. En maniobras de atraque también es algo que se está utilizando. En agricultura, en el IGN tenemos un servicio de posicionamiento en el cual los usuarios se conectan y se pueden posicionar con precisión centimétrica, que venía siendo utilizado habitualmente por topógrafos, y ahora mismo tenemos mitad usuarios de topografía, mitad usuarios de agricultura. ¿Por qué? Dado la reducción de los márgenes en su actividad, necesitan cada vez ser más eficientes. Entonces, si por ejemplo un tractor está segando una finca, el hecho de ser eficiente y el que no haya solapes entre pasadas, o si está repartiendo fertilizante o plantando semillas, el hecho de ser eficiente y de que no haya solapes entre pasadas tiene un coste. Y es algo que los agricultores cada vez vienen implementando más. Los sistemas de posicionamiento y el guiado automático de maquinaria. También para el control de ganado, aquí vemos un cerdo ibérico con un chaleco GPS para saber cómo se comporta, cuántos kilómetros recorre al día, para hacer inferencias sobre el bienestar del animal. Se está utilizando actualmente también en vacas o en otra serie de animales, que combinados con otros sensores, como puede ser sensores de temperatura o de estado del animal, te puede decir si por ejemplo se ha puesto de parto la vaca por cambios en los constantes vitales, y vas a donde está para atenderlo. También para delinear fincas se está utilizando los sistemas de navegación. Y luego venimos aquí a nuestro campo, que es la topografía y la geodesia, que los sistemas de navegación han revolucionado lo que se hacía hace 15 o 20 años a lo que se hace hoy en día. Antiguamente se utilizaban equipos de observación de ángulos y distancias que obligaban a llevar instrumental muy pesado, con varias personas trabajando, y ahora mismo con un solo operador se pueden hacer un sinfín de aplicaciones. Levantamientos catastrales, ingeniería, cartografía, ver cómo se orienta la Tierra en el espacio, estudios sobre troposfera y ionosfera que hemos visto antes, cómo se deforma el terreno, cómo se comportan las infraestructuras. Es algo que vamos a ver ahora un poco más en detalle. Todas estas aplicaciones se basan en redes permanentes GNSS. Como veíamos antes, una estación permanente GNSS, como puede ser esta, pero ubicada en un pilar de hormigón. En España tenemos una red nacional, que es la red del IGN. También tenemos redes autonómicas. A su vez, hay redes europeas, hay una red europea que se apoya en redes nacionales, y hay una red mundial que se apoya en redes, a su vez, también nacionales. A partir de los datos de estas estaciones, que son libres y que cualquiera puede acceder a ellos, se desarrollan estas aplicaciones. Como os decía, una de ellas es el estudio de la ionosfera. Antes os comentaba que la ionosfera genera errores y que los queremos evitar, pero también los podemos aislar para estudiar cómo se comporta esta capa de la atmósfera. Por ejemplo, cuando hay una tormenta solar, el contenido de electrones en la Tierra aumenta. Esto, aunque parezca que es inocuo, puede afectar a las telecomunicaciones. Entonces es necesario monitorizarlo, y monitorizarlo en tiempo real. Otra aplicación interesante en este campo son los tsunamis. Cuando hay un terremoto en el mar, no siempre se produce un tsunami. Depende mucho de cuál sea la geometría del terremoto. Pero se ha estudiado por algunos científicos que en el caso de que se produzca esa perturbación en el mar, que se produzca una perturbación que genere un tsunami, esas olas en el mar generan una onda gravitacional que se traslada a la ionosfera, y nosotros con nuestra red de estaciones GNSS podemos ver esa perturbación. En este caso, aquí se ve como antes de un terremoto, que es esta línea azul, que generó un tsunami, el contenido de electrones era estable y de repente sufrió esta perturbación. Entonces, los sistemas de navegación contribuyen a este tipo de actividades, al estudio de desastres naturales. La troposfera, la capa húmeda de la atmósfera que os comentaba antes. En el IGN participamos en un proyecto en el que, para todas las estaciones permanentes que hay en el área ibérica, y luego otros países hacen lo propio en su país,
se calcula cada hora el contenido de vapor de agua que tenemos encima de cada estación permanente. Esto después se pasa, en el caso de España, a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, y puede integrar esos datos con otros datos de globos sonda o de sensores de presión, temperatura, humedad, para generar modelos de predicción atmosférica más refinados. Este es un ejemplo de un caso concreto de una dana que hubo en Mallorca el día 7 de septiembre de 2020. Vemos aquí cómo los días anteriores tenían un comportamiento más o menos periódico y el día de la dana como aumentó de manera significativa. Esto es únicamente a partir de datos GNSS. También para el estudio de los terremotos. Los terremotos generan perturbaciones en la superficie terrestre y esas perturbaciones se pueden medir a través de estaciones permanentes GNSS. Como os decía antes, tienen que estar ubicados en sitios estables. Yo no puedo ponerlos sobre un sitio que no está anclado a una superficie que garantice una permanencia en el tiempo. Si no, no puedo hacer estudios de cosas de magnitudes reducidas. En este caso son dos terremotos. Un terremoto en Chile y el de Japón, que generó un tsunami en 2011. Y estos gráficos lo que nos dicen es lo que se desplazó la Tierra en tres direcciones. El primero es el norte-sur, es decir, para adelante o para atrás, este-oeste, para los lados, y el último arriba o abajo. En este último se ve muy bien cómo la Tierra es un cuerpo elástico y cuando llega la onda del terremoto genera una perturbación y se queda más o menos donde estaba, pero lo que se ve aquí es un desplazamiento cosísmico, es decir, que un punto que estaba aquí, después del terremoto ha acabado aquí. Para ilustrar esto no hay nada mejor que una imagen, que esto es del terremoto, un terremoto que hubo a principios del siglo XX en San Francisco, en la falla de San Andrés, como se ve una valla que era recta, que a consecuencia del terremoto, el terremoto no es más que la ruptura del terreno que está acumulando esfuerzos y que de repente tiene una ruptura. En este caso se ve que la ruptura se produjo en esta línea, se ve como la valla pues queda totalmente desplazada del punto donde estaba. Y también nos sirve para estudiar cómo se mueven las placas tectónicas. Si yo tengo un punto estable sobre la superficie terrestre y cada día mido sus coordenadas de forma precisa, a lo largo del tiempo voy a tener estas gráficas, como os decía antes, con las variaciones en las tres direcciones. Y nos podemos encontrar comportamientos como este de aquí, que es un punto, que es una estación que tenemos cercana a un embalse en Riaño, en el norte de León, donde se pueden ver los ciclos de carga y descarga del embalse, como la presencia de agua, a medida que va pasando el año hidrológico, hay mayor cantidad de agua y eso hace que empuje la tierra que está próxima al embalse y como esa tierra sube y cuando va vaciándose el embalse vaya bajando. O este punto que está en Albacete, que se puede ver como hay una subsidencia del terreno, como a la medida que pasa el tiempo, de forma muy lenta y muy sostenida, cómo se va hundiendo el terreno. Y por último mencionar una técnica novedosa que existe actualmente, que consiste en ubicar antenas GPS en satélites. Y con esto podemos estudiar el nivel del mar, que está tan de moda para el estudio del cambio climático. Pues a partir del multipath, de ese efecto que os decía antes que hay que intentar aislar porque son señales rebotadas que no nos interesan, pues en este caso son señales que nos interesan, como una señal que sale de un satélite rebota en el mar y llega a otro satélite, se pueden hacer estudios tanto del nivel del mar como de la atmósfera. Y por último mencionar que también permite establecer el tiempo. La hora oficial se basa en los sistemas de navegación. El tiempo universal coordinado, la hora UTC que le llamamos, se basa en la media de una serie de relojes atómicos que están por todo el mundo. Es como si ahora nosotros pudiéramos inventarnos ahora una escala de tiempo, pues preguntar a todos qué hora es y haríamos una especie de promedio, ¿no? Pues en este caso lo que tenemos son esos laboratorios que están por todo el mundo con relojes atómicos y para saber cuál es el retraso de uno frente a otro lo que hacemos son conectarlos a antenas GNSS que mirando a un satélite común nos permite calcular esa diferencia de tiempos. Con ese montón de diferencia de tiempo entre dos satélites, entre todos esos relojes atómicos construimos la escala de tiempo oficial en la que se basan nuestros relojes y que permite, como se dice aquí, sincronizar redes de telecomunicaciones y energía o marcar el tiempo entre transacciones bancarias o de bolsa. No es lo mismo vender una acción en un segundo antes o después, o en un milisegundo, porque la acción tiene un valor continuo.
Entonces, en ese tipo de aplicaciones se utilizan también los sistemas de navegación. Y eso es todo lo que os queríamos contar. No sé si tenéis alguna pregunta. Agradeceros vuestra atención y te doy paso, si quieres contar. Vale, sí. Vale, os vamos a repartir un detalle de parte del Instituto Geográfico Nacional. Bueno, un pequeño detalle, mientras mi compañero lo reparte, y dado que es la Feria del Libro, queríamos recomendaros un par de lecturas que, bueno, para gente que no está en la primera parte, hemos hablado un poco las primeras técnicas de navegación, repasado un poco la historia de la navegación, el posicionamiento, y hemos acabado hablando de los sistemas GNSS, que es lo que utilizamos hoy en día, GPS, lo que todo el mundo conoce como GPS. El primer libro que os queríamos recomendar se llama, bueno, esta sería una lectura en inglés, Measure of the Air, The Enlightenment Expedition That Reshaped Our World. Este libro habla sobre una de las expediciones franco-españolas a Perú para medir un grado de arco de meridiano, que esta medida se usó para determinar si la Tierra era achatada por los polos o achatada por el ecuador. Había ese debate entre distintos grupos científicos y una de las pruebas era medir un grado, cuánto mide en el ecuador y cuánto mide en los polos. Y comparando ambas medidas se podría saber la Tierra, que se sabía que era un elipsoide, cómo estaba achatado, si por el ecuador o por los polos. Este libro cuenta toda la historia desde la parte de la expedición franco-española. Por otro lado, queríamos recomendaros también La aventura de Malaspina, que cuenta un poco todos los trabajos que realizaron distintos navegantes por las costas de Américas, Filipinas y islas del Pacífico, especialmente con carácter cartográfico, para dotar toda la cartografía de los dominios de la corona española y hacer investigación científica. Otro libro muy interesante, que además lo podéis encontrar en el expositor del Instituto Geográfico Nacional, que son el número 5 y 6, son el que os comento de apuntes cosmográficos en la primera circunnavegación de la Tierra, y os cuenta la historia de la primera circunnavegación a la Tierra, también con especial énfasis en la cartografía. Y por último, otra lectura que os queríamos recomendar se llama Midiendo el cielo en la Tierra, y os cuenta la historia de cómo se llegó a medir distancias a los astros desde los primeros intentos de Aristarco y Erastóstenes hasta Bessel, que consiguió dar una distancia, la primera distancia a una estrella. Y además cuenta también cómo los primeros trabajos para determinar cuánto medía la Tierra, cuánto medía el planeta. Son 4 lecturas relacionadas con la geodesia, que es el área del que hemos hablado hoy aquí y que os queríamos recomendar para que las disfrutéis. Y muchas gracias a todos.